Listo. Muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar, por favor, ya están ingresando todos para que podamos continuar. Teníamos pendientes las exposiciones de dos grupos, ¿no? Tenemos sobre los sindicatos gremiales, en realidad, y sobre la Federación Obrera Femenina. Dos pautas muy necesarias, importantes. Entonces, vamos a dar inicio, por favor, que se vayan alistando los grupos. Perfecto. Ya. Entonces, pero no sé si se me escucha bien. Sí, Lisa, se le escucha. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, entonces, pasemos, por favor, al grupo número 4, que es sobre los sindicatos gremiales. ¿Ya está listo para compartir, por favor? ¿Quiénes eran del grupo 4? Ahí está. Buenas tardes, Lice. ¿Qué vamos a poner? Perdón. Ya se va a realizar el tema del sindicato gremiales. Los integrantes son Ángela Mamani, también Brian Águila y María Cardón. Sí. Un ratito, porfa. Sí, no te preocupes. Muy bien. Empezando con el tema principal, que sería ¿qué son sindicatos gremiales? Estos sindicatos están constituidos por trabajadores agrupados por su profesión, oficio o especialidad, como bancos, fondos de inversión, artesanos, comerciantes, minoristas, vivanderos de Bolivia, etc. Un ejemplo sería los electricistas. En este grupo se agrupa a todos los que trabajan como electricistas, es decir, agrupa a los trabajadores por profesión u oficio. Importancia económica del trabajo gremial. En la economía informal en Bolivia fue considerada como la más grande del mundo en 2018, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. Representa sus aportes el 62% del Producto Interno Bruto. El gobierno de Bolivia no reconoce este tipo de clasificación, ya que los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística clasifican el trabajo como asalariado o no asalariado bajo la figura de economía plural. ¿Qué dice la norma? Bueno, en esta norma tiene el fin de valorar la actividad sacrificada de los trabajadores gremiales, comerciantes, minoristas, vivanderos y trabajadores por cuenta propia, y no compromete los recursos económicos del Tesoro General de la Nación, ni a las entidades territoriales, autónomas, porque su aplicación es directa y sin reglas. Una de las restricciones a los derechos gremiales fue el 17 de julio de 1980, en la cual el gobierno militar procedía a pacificar y controlar a la población civil y a los trabajadores organizados, donde fueron adoptando una serie de decretos supremos en la cual han suspendido la libertad de asociación y reunión consagrados constitucionalmente y reconocidos en diferentes acuerdos internacionales. Un segundo artículo tratado en el menor tiempo posible, los organismos correspondientes establecían el procedimiento y las bases para la
y para la reorganización y vigencia de los nuevos directivos de trabajadores. Bueno, la siguiente parte es poner mi compañera. Sindicatos gremiales. Historia. La Confederación fue fundada el 15 de marzo de 1955. La economía del trabajo gremial. Una gran parte de los afiliados gremiales considerados partes de la economía calificada como informal por aspectos de falta de trabajo y una economía inestable y la inexistencia de beneficios sociales laborales. La lucha de clases. La lucha de clases en ocasiones determinan el grado en que los trabajadores logran satisfacer sus necesidades. Esa lucha se expresa en múltiples dimensiones. Una de ellas busca impedir que se rebaje el precio de la capacidad laboral con respecto a su valor. Calidad del empleo en Bolivia. En un análisis de la estructura, la ocupación y de la calidad del empleo en un periodo indica que no hubo cambios significativos en Bolivia. Se continuó la alta concentración en ocupaciones no asalariadas, en unidades familiares y con menos trabajadores. Es así que la población ocupada entre 14 y 60 años generando sus propias fuentes de ocupación, sea como trabajador por cuenta propia o como trabajador sin remuneración. La Confederación fue fundada el 15 de marzo de 1955 en la ciudad de La Paz. Fue constituida con la finalidad de unir a sus afiliados, organizándolos, representándolos y defender los derechos legales de todas las y los sindicalizados que se dedican al comercio minorista, siendo la principal fuente de ingresos para sus familias, contribuyendo así al desarrollo del Estado. Desde su inicio, se constituyó en una instancia de representación de los principales intereses de los gremiales, demostrando constante y consecuente lucha por los derechos legales de sus federaciones afiliadas para cumplir con el objetivo de vivir bien, atendiendo y defendiendo en todo momento su derecho al trabajo. Siguiente, por favor. La Confederación Gremiales se movilizan organizando marchas y bloqueos de vías urbanas o departamentales para exigir inamovilidad de puestos de venta, anulación de incrementos, promulgación de medidas de carácter social que amplían derechos, entre otras. A continuación, mi compañera Ángela continuará con la exposición. Sindicato y gremiales. La diferencia entre ambos, los gremiales está para proteger el monopolio de su oficio. El sindicato está para mejorar las condiciones de vida de sus afiliados, como el aumento de salario, seguro social, seguro de vida, etc. Dentro de los gremiales existe una colaboración armónica entre el maestro y el aprendiz. El sindicato, existe una especie de antagonismo entre el empleador y el trabajador. Lucha gremial. La lucha gremial es caracterizado por la defensa de los intereses específicos, cuyo fin es defender en mayoría sus derechos de los trabajadores y negociar con los empresarios para obtener unos mejores salarios y condiciones laborales. Luchas del sindicato gremial. En la Confederación de los Trabajadores Gremiales de Bolivia se realizó un paro general nacional movilizado en contra de las multas y clausuras establecidas en el actual Código Tributario. Se movilizaron en Cochabamba pidiendo al gobierno
que suspendan el pago de impuestos. Muy bien, muchachos. Eso es todo, ¿no? Sí, Lice. Esos son los temas que han podido averiguar. Los temas que he podido averiguar. Perfecto. Sí. Gracias, Lice. Gracias. A mí me parece interesante, chicos, sobre todo esa parte en la que hacen un poquito la diferencia, ¿no? Entre gremiales y el sindicato. Bolivia es una economía informal, obviamente, en una mayoría. Y, ¿dónde está? Entonces, esta mayoría, evidentemente, chicos, congrega varias opciones, ¿no? Dame un minutito. Ya. Entonces, estábamos hablando que esta parte de los gremiales. Al ser una economía informal, Bolivia siempre ha requerido de otro tipo de acciones, de un trabajo no legalizado, no formal. El término caserita, por ejemplo, que utilizamos formalmente con cualquier persona que nos venda algo, ¿no? Desde la señora de la tienda, sobre todo en los mercados. Es un punto popular y social, como les decía. Pero económicamente hablando, los gremiales cuánto aportan o cuánto mueven de dinero. Es impresionante, aunque no crean, la cantidad de bienes, de movimiento económico que puede ocurrir con esto. No se olviden que estamos cometiendo ahí dos faltas a la norma, prácticamente son delitos, ¿no? Lo que sería uno, el contrabando, y dos, la emisión de facturas. Hace tiempo vi en un documental algo interesante que ponía justamente a Bolivia y en estos pequeños mercados como los mercados negros más grandes del mundo. Lo denominan así mercado negro porque no existe legalidad de esto, ¿no? No sabes de dónde viene el producto que te están vendiendo. No te facturan, no son responsables de ese hallazgo. Lo que te venden puede ser robado, puede ser de mala calidad, etc. Entonces no hay formalidad. No sé quiénes acá son de La Paz o han visitado La Paz alguna vez, si han podido ir por el mercado 16 de julio. Es impresionante, ¿no? Cuadras y cuadras de espacios donde encuentras desde un tornillo hasta autos. Es increíble la cantidad de cosas que se puede vender. La cancha, imagínate, acá en Cochabamba, tantos espacios, ¿no? Tantos lugares. Ahora, el movimiento gremial, muy aparte de la finalidad económica que se sustenta de esto, porque tienes que ponerte a pensar una economía con qué se mueve. Generalmente, lo primero que uno piensa es en exportar cosas, ¿no? Materia prima, productos, etc. La otra es el trabajo intelectual actualmente, ¿no? Desarrollo de software, creación de programas, etc. Pero cuando tienes un país, sobre todo, por ejemplo, Cochabamba, donde no exportamos mucho, industrias grandes hay como 15 o 20, no son muchas. ¿De qué es lo que vive, no? De la economía informal, justamente. La economía de la comida, por ejemplo, en Cochabamba, ¿cuántos millones mueve? Y como les digo, los gremiales es mucho más. Y tienen mucho poder, aunque no crean. Todas las uniones de sindicatos, de gremiales, de transportistas, son una organización grande. No necesitan llamarse empresa. Su organización, su unión y sus objetivos, como decían hace un momento, es bien claro, ¿no? Han debido escuchar de la señora Imaca, por ejemplo, acá en Cochabamba, ¿no? Y yo recuerdo hace unos años incluso había unos problemas y la señora fue a firmar como si ella fuera garante, fuera una autoridad. Le han dado el lugar, le han aplaudido y todo, y la señora obviamente solamente de los gremiales. Ahí te das cuenta que tienes un poder tanto económico como con las personas, que pasa a ser hasta político. Entonces, la unión en realidad como organización de los gremiales va un poco más allá, ¿no? Ese es el reconocimiento, como dicen, la unión de varias unidades pequeñas de personas que tal vez no se sienten identificadas, no están unidas a algo. Y si ustedes llevan en psicología social esto, ¿qué pasa con los adolescentes y los jóvenes, no?
El adolescente, el joven a veces entra a las pandillas, ¿por qué? Porque esa necesidad de identificarse con algo, con un grupo, con otras personas, con lo que esté pasando, viviendo. Sientes afinidad, evidentemente. Y estos grupos de los gremiales es muy interesante cómo se generan, cómo se mueven, cómo se unen, cómo organizativamente crecen, cuáles son sus reglas, sus procedimientos y sus normas, desde un punto de ética hasta el mismo trabajo que ellos manejan, ¿no? Entonces, es una organización grande, es una empresa sin formalidad, lo vamos a decir, en la que mueves millones, van a China, traen cosas, los mayoristas las venden a ellos subdistribuyen, todos ganan una comisión en toda esa cadena. Y obviamente nosotros como clientes finales siempre compramos una cosita, otra cosita, y es ahí donde se mueve, se genera en realidad la economía. Los gremiales es un punto necesario en la economía de Bolivia, ¿no? En ese punto más pequeño, microscópico, pero donde se genera, creo que más trabajo, más necesidades, a más gente se llega de esta forma. Incluso existe, me acuerdo, la asociación de food trucks, ¿no? De los camiones que venden comida. Entonces, si te das cuenta, nace una idea, alguna cosa, entonces hay que afiliarse. Tienes una idea, un comercio, hay que afiliarte. Cuando quieres tú vender algo, por ejemplo, en Urcupiña le vamos a poner, no puedes ir alegremente a vender, ¿no? Tienes que afiliarte o pedir permiso también a esto, a los gremiales, a los sindicatos, pagar un aporte, porque no se olviden que ellos se generan las reglas, generan las leyes, porque a ellos les ha costado, ¿no? Entonces lo ven mal de que una persona X, cualquier persona vaya a querer vender algo. Ya debió ver, alguien quiere venderse algo y le botan del lugar, de a las citas, de cualquier conglomeración de gente, ¿no? Y a veces los gremiales son los mismos, ¿no? Que venden en Navidad, son los mismos que venden en Carnaval, entonces todas las actividades que tenemos a veces en Bolivia, es la misma gente, pero tienes que estar representado con ellos. Eso es lo que decía ese término de capitalismo sindical, ¿no? En la que unión en estas cabezas son los que mueven en realidad todo. Y es a toda América Latina en realidad, no solo una parte, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Ángela, Brian y María Zené, muy amables. Entonces, chicos, por favor, pasaremos al grupo 5 sobre la Federación Obrera Femenina. ¿A quiénes le tocaban? Perdón, ¿quiénes nos faltan? Es mi grupo. Estamos yo, Mireya, Pedro y Jessica. Perfecto. Ya pueden compartirlo entonces. Dile. ¿Se ven, nos dicen? Sí, se ve bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo va a exponer sobre la Federación Obrera Femenina. Los integrantes somos Dylan Hayasa, Mireya Pedro y Jessica Quinteros. Bueno, en 1935, la alcaldía paceña ha emitido una resolución, la cual prohibía que las mujeres trabajadoras suban al tranvía. Dicha medida hizo que las cocineras de élite se manifestaran y protestaran en contra de esta resolución. Sin embargo, las medidas que ellas tomaban eran racistas hacia las protestas que hacían eran racistas de las mujeres de clase trabajadora. Básicamente haciendo lo mismo que ha hecho la alcaldía con las mujeres de élite. El discurso político de la Federación Obrera Femenina plantea una temporalidad distinta, ya que para aquel entonces, en palabras informales, el machismo estaba bastante presente y siempre se tenía a la mujer como la persona que tenía que estar en el hogar, encargarse de la crianza de los hijos y no se les permitía ejercer como a los hombres en aquel entonces, consiguiendo un trabajo y manteniendo su propia economía. Elizabeth Peredo, la cual es una psicóloga social, activista e investigadora, ha reflexionado
en torno a 3 asuntos bastante importantes. El primero ha sido el doble filo de las medidas de inclusión y acceso a la ciudadanía. En cuanto a lo que se refiere precisamente a lo que he tocado al principio, donde las cocineras de élite hacían a un lado a las mujeres que no, a las mujeres trabajadoras, la clase trabajadora en general. El segundo punto es el proceso a través del cual, después de la Resolución Nacional en 1952, la diversidad de los movimientos fue barrida y centralizada de otras formas de ejerción del poder, como por ejemplo los monopolios que antes estaban todo acaparado por los hombres. Todas las empresas, por ejemplo, hoy en día tenemos monopolios como son Semapa, y Elfec, eran bastante excluyentes en cuanto a la mujer y no permitían que una mujer sea dueña de empresas o corporaciones como las anteriores mencionadas. El punto número 3 es la continuidad entre la FOB, la Federación Obrera Femenina, y el surgimiento de los sindicatos de trabajadoras, de trabajadoras del hogar en los años 80. Algo más para mencionar es la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, la que es una organización sindical boliviana. La organización ha sido creada en el primer Congreso Nacional de las Trabajadoras del Hogar, y la cual forma parte de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar. Pasamos con la siguiente parte. Buenas tardes, Lice. La creación. La Federación Obrera Femenina se funda en 1927 de la mano del Sindicato Femenino de Oficios varios y tras la celebración del tercer Congreso Obrero Abril en ese mismo año. En este marco se constituyen varios sindicatos de oficios. En 1935 se crea el Sindicato de Culinarias. En 1936 la Unión Femenina de Floristas. Y entre el 1938 y 1940 los sindicatos de comideras, fruteras, minoristas, lecheras y viajeras del altiplano, los mercados Camacho y Sopocachi albergaron sus sindicatos de recoveras respectivos hasta los años 60. Estas mujeres movilizadas por sus reivindicaciones recibieron escarmientos y represión por parte del presidente de esa época, que sería Hernán Siles, en 1926, y sus sucesores. Esto provocó que tanto ellas como organizaciones anarquistas similares pasen a la clandestinidad. Cuando llegó la Guerra del Chaco, quedaron a cargo del sostén de sus hogares mediante el comercio minorista. Sus luchas. Esta historia ocurrió en La Paz. Las protagonistas son las mujeres anarquistas, sindicalistas, cholas en sí. Ellas lucharon por sus derechos y los conquistaron en una época donde las diferencias de género y clase de identidad cultural tenían prácticas de maltrato pública, discriminatorias, humillantes, alevosas y azodas por parte de la clase adinerada hacia las mujeres empobrecidas. Las cholas en sí eran, como dije, floristas, artesanas, niñeras, vendedoras, cocineras, empleadas domésticas, mancapayas y militanistas. Ellos prohibían entrar al tranvía, era con todas sus letras injusto. Por tanto, ellas, la PETA, Petrolina Infante,
Rosa Rodríguez y otras anarquistas se organizaron para empezar, mandaron una nota para que la prohibición sea anulada, pero en ese entonces no le hicieron caso. Entonces, en 300 protestaron cerrando la municipalidad, con lo que lograron tumbar esa absurda ley, la abusiva ley. Esta unión dio a luz el distinto sindicato culinario el 15 de agosto de ese mismo año. A finales de 1935, un desborde del río Choqueyapu arrasó con el antiguo mercado, asentando en la plaza de San Francisco. Decenas de vendedoras de flores con sus guaguas murieron. La congoja de las pérdidas tanto humanas como materiales impulsaron con la formación de una unión femenina de floristas que se consolidó en mayo de 1936 bajo la dirigencia de la experimentada Catalina Mendoza. Su primera demanda sindical fue la construcción de mercados. Necesitaban acabar con los abusos que sufrían por vender asentadas en las calles. La reunificación de estas mujeres sindicalizadas refundó la FOF en 1940, misma que logró impulsar a la Federación Obrera Local, con quienes trabajaron en horizontalidad entre hombres y mujeres. En ese entonces, los movimientos sindicales que conocemos hoy le deben sus bases a estas valientes mujeres. Se dice que las cholas libertinas consiguieron en su tiempo una importante posición social como nunca antes ni después le hicieron ningún otro grupo de trabajadoras en el país. Eso sería, Lisa. Muy bien. Ahora me toca exponer a mí. Contribuciones. Acuerdan mantener una línea autónoma respecto a las organizaciones masculinas, además de levantar una plataforma de reivindicación laborales. Demandan el divorcio absoluto, la creación de guarderías y la igualdad ante la ley de todos los hijos e hijas. Sus principales adversarios fueron las autoridades municipales y las mujeres profesoras mayores. Una importante parte de estas mujeres eran cholas, lo que hacía que su lucha por mejorar condiciones de trabajo esté atravesando por reivindicaciones de clase y una afrenta directa al racismo. Entre los logros de estas mujeres se conoce la creación de casas cuna gratuitas para apoyar a las madres trabajadoras, el derecho al divorcio, como hace rato ya lo dije, el reconocimiento de la igualdad de guaguas que nacían tanto dentro como fuera del matrimonio, la contribución de mercados, la reivindicación de arte culinaria como profesión. De hecho, las cholas son consideradas las creadoras de la cocina boliviana occidental. Eso sería entre algunos de lo que han hecho. Ya, muy bien. A ver, ¿algún comentario más? Creo que no. Muy bien, chicos. A ver, ha sido muy interesante la última parte, porque hemos visto, creo que algo más de la historia que no se comenta mucho, ¿no? O sea, de cómo se han generado, cómo están asociadas actualmente varias ramas, digamos, de la sociedad en estas federaciones, confederaciones, sindicatos, uniones, como queramos llamar. No deja de ser una organización de personas con un objetivo en común, que es lo que nos interesa para psicología organizacional, sea cual sea la rama. Hemos visto que la asociación de personas creo que funciona siempre mejor con el orden, con las normas, con las leyes, ¿no? Que por ejemplo los mineros, el magisterio, incluso los choferes están muy bien organizados en todos sus sectores, en todos sus espacios, a pesar de que son muchos. Los gremiales son una cantidad de gente increíble, pero saben cómo organizarse, saben cómo solicitar algunas cosas
Evidentemente, lo vamos a decir así, la única forma de solicitar o de pedir algo en Bolivia es con esta manera de bloquear, ¿no? Bloquean una cosa, bloquean cara a cara, bloquean las avenidas que se conectan con Cochabamba, bloquean los puentes. Generalmente ya se van directamente a una situación de confrontación, lo voy a decir, de problemas, de dificultades que se tienen en el medio. Esto hace que, vamos a decir, sea una cultura un poquito agresiva, no hay una cultura de diálogo. No existe la negociación en grandes medidas, lamentablemente. Pero como organización siempre tenemos que reconocerlos, como unión de estas personas con un objetivo, con un trabajo, tiene que ver mucha importancia. Ahora, en lo psicológico que nosotros ¿qué tenemos que rescatar o qué tenemos que velar? Si se dan cuenta, hay dos cosas muy interesantes, que es el liderazgo. Como decía, la unión o el liderazgo no va a ser siempre el jefe. Los líderes situacionales se generan en esto, ¿no? En una situación, un punto de dificultad. ¿Qué ocurría con la última evaluación que han hecho? ¿No? Han empezado con luchas porque eran consideradas racismo, eran consideradas discriminatorias, evidentemente, para la época. De igual forma, con los mineros o los choferes, la diferencia salarial o la diferencia de tratos u horas de trabajo que se anteponían en realidad a buenos beneficios como debería ser en una organización formal, ¿no? Como una empresa. Sin embargo, estamos viendo, chicos, de que en cualquiera que sea la situación, siempre va a primar la necesidad de unión con algo. O que otra persona lleve el nombre que yo quiero o hable a través de mí, de esas necesidades que tengo o esas condiciones que vamos a tener. Creo que Bolivia siempre está, en su historia tiene bastante lucha, bastante gente que pelea, y eso está bien marcado, creo que en varios aspectos de la historia. No solo en la formalidad de las organizaciones, sino también en la lucha de clases, en los aspectos de tiranía que se han tenido, si se acuerdan. Hemos hablado de los golpes de Estado que se han ocurrido entre los 70 y 80, la devaluación que ha existido. O sea, es una historia larga en Bolivia con varias cosas en las que sí uno tiene que aprender bastante. Tiene que reconocer el punto que ha tenido y ese valor importante que han tenido estas instituciones y estas organizaciones, asociando más gente, ¿no? Choferes, gremiales, sindicatos, mujeres, maestros, siempre han tenido un punto en la historia y siempre han sido lideradas por gente que ha tenido una necesidad, pero creo que los mineros son los que siempre han causado más revuelo, más fuerza, han tenido un brazo fuerte ante cualquier otro gobierno que haya existido. Tomando ese punto de la historia y recapitulando lo que a nosotros nos interesa como psicología laboral, como les decía, tenemos que entender que este grupo de personas en una unión de un grupo con un objetivo va a tener distintas culturas intentando asociarse también a la cultura que quiere la empresa, ¿no? Es fácil conllevar, a veces asimilar, saber comprender, pero en muchos casos a veces no. Los grupos de personas a veces chocamos con esa otra diferencia que se tiene con la empresa, con la institución o con cualquiera. Sin embargo, los tiempos cambian y creo que estos sindicatos van a ser obviamente más fuertes, pero van a tener un tipo de liderazgo más participativo, esperemos. Pero en Bolivia es muy complicado que no exista, ¿no? No se pueda manejar. Ya, muchas gracias por las exposiciones, chicos. Entonces, ahora vamos a seguir con un tema que nos falta, que es el contrato psicológico. Pero por el tiempo, ahorita, por favor, lo primero que voy a hacer, voy a llamar lista. Y en la segunda etapa vamos a poder terminar de avanzar. Entonces, por favor, Nayeri Guaita. Presente, Licen. Brian Águila. Presente, Lice. Gisela Borda. Presente, Lice. María Zené Cardona. Presente, Lice.
Gerson Daniel. No, nada. Raquel Delgado. Presente, Luisa. Melissa Fernández. Presente, Luisa. Juliana García. Presente, Lisa. Itzia Guerra. Presente, Lisen. Sonia Gutiérrez. Presente, Vicente. Dylan Hayasa. Presente, Lisen. Ángela Mamani. Presente, Luisa. María Arledo Campo. ¿Está? Mireya Pedro. Presente, Alicia. Jessica Quinteros. Presente. Y Alejandra Ramírez. Perfecto. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, lo voy a cortar un momento, por favor. Y les vuelvo a enviar ahorita el link para que ingresemos a la segunda etapa, por favor. Muchas gracias.